¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 71, Lazos del otro lado. Las manos de Kakuzu comenzaron a formar sellos mientras los hilos negros que recorrían todo su cuerpo se retorcían violentamente como criaturas vivientes. Con un agudo sonido de desgarro, las 4 máscaras grotescas en su espalda comenzaron a transformarse, la manifestación de los 4 corazones almacenados por su técnica de miedo al rencor terrestre. Los hilos negros que cubrían el cuerpo de Kakuzu temblaron violentamente, emitiendo un crujido que rechinaba los dientes. Esos extraños hilos que penetraban todo su cuerpo se retorcieron como seres vivos antes de estallar repentinamente de la superficie de su piel. Acompañados por el sonido de carne desgarrándose, 4 masas de sustancia negra como la brea brotaron de las heridas de su espalda. Splurt. 4 criaturas enmascaradas de un negro intenso se liberaron del cuerpo de Kakuzu y se retorcieron en el aire. Cada una tenía una forma diferente, pero eran igualmente grotescas. Rayton, Hyun. La máscara que representaba el rayo se abrió de golpe y una brillante luz azul surgió del vacío bajo ella. En un instante, un violento chakra del rayo se derramó como una presa al estallar y gruesas serpientes de rayo excavaron zanjas abrasadoras en el suelo. Ante esta destructiva técnica de relámpago, Menma simplemente levantó la mano derecha con calma. Las bestias de 9 caras se dispersaron en perfecta coordinación. Auge. El rayo cegador se tragó por completo la figura de Menma, la explosión fue tan fuerte que partió los árboles circundantes por la mitad. Kakuzu miró fijamente el centro de la tormenta eléctrica. La furiosa corriente eléctrica continuó durante 10 segundos antes de disiparse gradualmente. Entre el humo y el polvo que se elevaban, el suelo había quedado reducido a tierra quemada. Sin embargo, después de que el humo se disipara, Menma seguía con la mano en alto, de pie en el mismo sitio. Su túnica no tenía ni una sola quemadura. Naruto había considerado usar el Hiraishin para esquivar, pero optó por probar la nueva fórmula de Jutsu que había estado desarrollando en secreto el año pasado. Además de practicar los pergaminos de Jutsu que le había regalado el tercer Hokage, también había estudiado repetidamente las habilidades de Uzumaki Menma que había experimentado brevemente. Esta inspiración surgió de una escena de la película, cuando los ninjas de Konoha lanzaron kunais a Menma. Esas herramientas ninja quedaron extrañamente suspendidas en el aire en el momento en que tocaron su cuerpo y luego cayeron impotentes al suelo. A través de su experiencia con la carta de habilidad, Naruto había analizado la esencia de esta técnica. Implicaba usar chakra de naturaleza eólica mediante una transformación natural extremadamente refinada, extendiéndolo uniformemente por su cuerpo y el espacio circundante para construir un dominio de tormenta invisible. Este dominio podía repeler ataques enemigos que se acercaban y defenderse pasivamente de asaltos desde todas las direcciones. Lograr este efecto combinado ofensivo y defensivo requería una precisión casi extrema en el control del chakra. Afortunadamente, el talento de Naruto para el Fuinjutsu, obtenido del sistema, se convirtió en una ayuda crucial. Al ser la categoría de arte ninja que más exige un control preciso, la práctica a largo plazo del Fuinjutsu había cultivado las delicadas habilidades de manipulación que, tras un año entero de repetidos intentos, finalmente le permitieron recrear esta técnica incluso sin la tarjeta de experiencia. La nombró Furanrayu, estilo tormenta de viento. En ese momento, esta barrera de viento invisible desvió a la perfección el Rayton, Hyun de Kakuzu. Naruto suspiró aliviado para sí mismo. Esta era la primera prueba de combate real de la técnica, aunque siempre tenía planes de contingencia listos, capaz de activar el Hiraishin para escapar si la defensa fallaba. El Kakuzu frente a él no mostró excesiva sorpresa.
Dada la reputación de Menma en el mundo ninja, sería aún más impactante que un ataque de este nivel realmente funcionara. Las manos de Kakuzu formaron sellos nuevamente mientras dos criaturas enmascaradas respondían simultáneamente. Futon, Atsugai. Katon, Tsukokeiko. La criatura enmascarada, de naturaleza eólica, abrió sus colmillos al tiempo que un violento flujo de aire brotaba de las aberturas de la máscara, formando al instante una enorme presión de viento de más de 10 metros de diámetro. Casi simultáneamente, imponentes llamas brotaron de las grietas de la criatura enmascarada, de naturaleza ígnea, y las abrasadoras olas de fuego se fusionaron a la perfección con la presión del viento. Rugido. En el instante en que el viento y el fuego se combinaron, un tornado de llamas de más de 20 metros de diámetro se elevó del suelo. Las abrasadoras olas de calor carbonizaron instantáneamente los árboles cercanos. La figura de Menma permaneció inmóvil entre las llamas y su voz se volvió repentinamente fría bajo la máscara de zorro. Naruto decidió terminar la batalla decisivamente. El tiempo de juego termina aquí. Justo cuando el tornado de llamas estaba a punto de consumirlo, su figura desapareció repentinamente. Al instante siguiente. Estallido. Grieta. Continuos estruendos estallaron alrededor de Kakuzu. Las bestias de 9 caras, de alguna manera, habían completado su cerco. El cuerpo del dragón azul estrelló a la criatura con máscara de naturaleza de viento contra el suelo, la máscara ya se estaba agrietando por el alboroto. Tigre blanco y pájaro vermellón atacaron desde ambos lados, la criatura con máscara de naturaleza de fuego fue destrozada bajo su doble asalto. El grueso caparazón de la tortuga negra aplastó directamente a la criatura con máscara de naturaleza acuática que intentaba escapar. El sabio Osa Mayor del Sur y el sabio Osa Mayor del Norte formaron sellos manuales mientras, bajo la guadaña del dios de la muerte, se cosechó todo el chakra de la última criatura enmascarada con naturaleza de rayo, dejándola incapaz de luchar. Kakuzu retrocedió varios pasos, mientras hilos negros se retorcían frenéticamente para reparar el daño. Cada una de sus 4 criaturas enmascaradas poseía fuerza de nivel Jonin, pero al enfrentarse a 9 bestias de al menos nivel Jonin Elite, algunas cercanas al nivel Kage, esta batalla estaba destinada a ser una derrota aplastante desde el principio. La brecha de poder era demasiado grande. Sintiendo su último corazón terrenal en su cuerpo, Kakuzu finalmente comprendió a qué clase de monstruo se enfrentaba. El cerco de las bestias de 9 caras se estrechaba lentamente y cada enorme bestia irradiaba una peligrosa presión. Se acabó. La voz resonó repentinamente junto a su oído. Kakuzu se giró y vio que la inquietante máscara de zorro ya estaba lo suficientemente cerca como para ver cada detalle de sus patrones. Impulsado por el instinto, sin vacilar, lanzó un puñetazo hacia el rostro de Menma. Estallido. Un golpe invisible y potente impactó con precisión en su muñeca y sus huesos emitieron un crujido insoportable. Kakuzu retrocedió 2 pasos, con las pupilas verdes llenas de conmoción y confusión. ¿Qué fue eso? Observó el espacio aparentemente vacío que rodeaba a Menma. La potencia de ese golpe no era menor que la de su puño con toda su fuerza, pero porque no veía a ningún atacante, los hilos negros que se retorcían reparaban frenéticamente el daño en su muñeca. Detrás de Menma, Crazy Daman retira lentamente su puño, flotando silenciosamente junto a su amo. Kakuzu respiraba con dificultad. Las bestias de 9 caras permanecían ilesas alrededor del perímetro, mientras que Menma seguía de pie, impecable, sin el más mínimo desorden en el dobladillo de su túnica. Ni siquiera pude tocarlo una vez. Casi un siglo de experiencia en combate parecía ridículo en ese momento. Kakuzu comprendió claramente que si su oponente quisiera quitarle la vida, ya sería un cadáver. ¿Que aún quieres pelear?, dijo la voz de Menma. Kakuzu levantó la mano para limpiarse la comisura de la boca y de repente soltó una risa ronca. No,
estoy completamente derrotado. Los fragmentos de la máscara que representaban los corazones de Earthgrudge se esparcieron por el suelo. Kakuzu respiró hondo, con sus pupilas verdes mirando directamente al enmascarado. Cumpliré mi promesa aunque no me faltan ganancias. Su voz volvía a tener ese familiar tono mercenario. Unirse a una organización con alguien de tu calibre no es precisamente un trato perdedor. Menma asintió levemente mientras las bestias de 9 caras comenzaban a desvanecerse. No interferiré en tu búsqueda de dinero. Vámonos entonces. Kakuzu asintió, pero se detuvo de repente. Espera, dame un momento. Solo me queda un corazón. Se giró hacia el cadáver del líder de los bandidos, no muy lejos. Primero necesito reponer mis corazones. No hace falta. Eso no es necesario, interrumpió Menma, con la mano ya sobre el hombro de Kakuzu. Que la pregunta de Kakuzu fue interrumpida. Al instante siguiente, la sensación en su cuerpo le abrió los ojos de par en par. Kakuzu observó con incredulidad cómo las heridas sanaban a una velocidad visible. Aún más impactante, los fragmentos de la criatura de la máscara esparcidos en el suelo temblaron de repente, reuniéndose como si fueran atraídos por una fuerza invisible y recuperando nueva vitalidad. ¿Esto qué es esto exactamente? La voz de Kakuzu mostró una extraña fluctuación. Aquellas criaturas enmascaradas que deberían haber sido completamente destruidas ahora regresaban intactas a su cuerpo. El latido de 4 corazones era claramente audible. Solo una habilidad especial. Menma retiró la mano con tono indiferente. Vamos. Kakuzu bajó la mirada hacia su cuerpo completamente restaurado, reconociendo de inmediato el valor estratégico de esta habilidad. Finalmente, toda su sorpresa se condensó en un suspiro profundo. Quienes te hacen enemigos deben tener un dolor de cabeza considerable. En ese momento, un sonido de notificación familiar sonó en la mente de Naruto. Timbre. Felicitaciones, anfitrión, se estableció un vínculo inicial con el personaje original Kakuzu. Puntos ganados, 150. Capítulo 72, Base Ember. Menma se encontraba en la entrada de la base, con la expresión completamente congelada bajo la máscara de zorro. A su lado, Kakuzu se echó hacia atrás la capucha de su capa y examinó el complejo arquitectónico que tenían ante sí con gran interés. Esta era la llamada base oculta. Anteriormente, Menma había usado el Hiraishin no Jutsu para transportarse con Kakuzu a Yuno-Kuni y regresar a la posada. Pero esta vez no había invocado a Yashi, sino que había llevado a Kakuzu a la base de la organización Ember, que Yashi había construido durante un año. El resultado fue. La mirada de Menma se desplazó desde el exquisito puente arqueado sobre el estanque artificial, pasando por pinos y cipreses meticulosamente podados, hasta posarse finalmente en el majestuoso salón principal. El palacio japonés de 7 pisos relucía con maderas preciosas bajo la luz del sol, y las campanillas de viento que colgaban de los aleros tintineaban melodiosamente con la brisa. Donde estaba el parecido con la base de alguna organización terrorista, claramente era el palacio de algún daimyo. La risa de Kakuzu surgió tras su máscara mientras observaba los materiales de construcción, obviamente caros. Parece que la situación financiera de nuestra organización es excelente. Menma se apretó la máscara en silencio. Aunque sabía que Yashi tenía un talento excepcional para los negocios, esto era demasiado. Ese tipo tuvo algún malentendido sobre la palabra oculto. Entonces la voz de Kakuzu tenía un matiz burlón. Esta es la sede de la organización Ember, que aterroriza a las 5 grandes naciones. Debo decir, un gusto bastante singular. Menma respiró hondo y decidió pasar por alto el tema. Sígueme. Por favor, espere un momento. Tanuma-san vendrá a recibirlos a ambos en breve. La criada, con su elegante kimono, hizo una reverencia respetuosa antes de retirarse. Menma observó la escena a través de su disfraz de jutsu de transformación.
¿Acaso una organización terrorista podría reclutar a alguien así? Pero para mantener la imagen distante de Menma, este se limitó a asentir levemente. Al cabo de un rato, las puertas corredizas se abrieron con fuerza. Dos personas de aspecto común aparecieron en la entrada, un hombre de mediana edad con un sencillo kimono marrón y una niña con gafas redondas a su lado. Sin rasgos distintivos, no se diferenciaban de cualquier vecino de la calle. Con fluctuaciones de chakra, su jutsu de transformación se desvaneció gradualmente. Yassi recuperó su apariencia original mientras la chica común se transformaba de nuevo en Karin, pelirroja y de ojos rojos. Abrió los ojos con entusiasmo, separando los labios como si fuera a decir algo, pero ante la severa mirada de Yassi, se obligó a contenerse y solo hizo una reverencia. Menma también disipó su segunda capa de disfraz, revelando su característica máscara de zorro. Menma-sama, le pido disculpas por haberle hecho esperar. Yassi bajó la cabeza respetuosamente a modo de saludo. Justo entonces. Timbre. Felicitaciones, anfitrión, se estableció el nivel de vínculo 4 con el personaje original Karin. Puntos ganados, 400. A Menma no le sorprendieron los puntos del sistema ganados, parecía que Yassi había cuidado bien de Karin. Estaba a punto de presentarle la situación de Kakuzu y discutir los problemas de la base con Yassi, pero este se adelantó. Menma-sama, este debe ser el miembro que nuestra organización ha reclutado. Yassi dirigió su mirada hacia Kakuzu, encapuchado, junto al hombre enmascarado. Sí. El ninja inmortal Kakuzu, con la fuerza suficiente para ser uno de los Kage de las 5 grandes naciones. A partir de hoy, es miembro de Ember. Explicó brevemente los antecedentes de Kakuzu, pero omitió deliberadamente su encuentro con el primero Kage. Al enterarse de que Kakuzu tenía más de 90 años, la sorpresa brilló en sus ojos, aunque recuperó la compostura rápidamente. Durante todo el proceso, Kakuzu solo hizo una fría declaración. Pensé que unirme a Ember significaría más recompensas bien pagadas, pero viendo la riqueza de la organización, obviamente no gana dinero de esa manera. Sobre las fuentes de financiación cuéntame los detalles más tarde. Ante el deseo de Kakuzu de aprender administración de empresas, Yassi miró con cautela a Menma en busca de instrucción. Sabiendo que a Kakuzu le gustaba ganar y ahorrar dinero, pero no le gustaba gastarlo, Menma asintió. La vida de Kakuzu podría resumirse como murió antes de gastar todo su dinero. A lo largo de los largos años de la historia original, acumuló con esmero décadas de riqueza, sin apenas tocar un centavo, solo para que una mujer derrochadora la malgastara de la noche a la mañana. Justo cuando Naruto se preparaba para preguntarle a Yassi sobre cómo este magnífico y dorado palacio se relacionaba con la palabra oculto, Yassi pareció anticiparse a esto y habló primero. Menma-sama debe tener muchas preguntas sobre este lugar. Yassi les indicó respetuosamente que lo siguieran. Pero, por favor, vengan conmigo primero. Tras atravesar los ornamentados pasillos del salón principal, todos llegaron al espacioso patio trasero. Allí solo había unas pocas y discretas casetas de trabajo que contrastaban marcadamente con el lujo de la fachada. Yassi los condujo a una de ellas, apartando los armarios de herramientas a ambos lados. Con un suave clic, se revelaron unas amplias escaleras ocultas bajo el suelo. Naruto entendió entonces el lujoso edificio de afuera era solo una fachada. Al bajar las escaleras, la escena se fue haciendo familiar. Amplio espacio subterráneo, frías paredes de piedra, intrincados pasillos, algo así como la base secreta de la organización raíz del anime. Yassi lo explicó con detalle desde un lado. Esta área se completó recientemente. Las estructuras básicas para los campos de entrenamiento, laboratorios, archivos y otras instalaciones están terminadas, pero el equipo aún se está configurando. Terminaré todo lo antes posible. Continuó añadiendo, por toda la ciudad, también he establecido múltiples entradas secretas que conducen hasta aquí,
todas encriptadas con fórmulas de sellado específicas a las que solo los miembros de la organización pueden acceder. Ante unos preparativos tan minuciosos, ¿qué podía decir Naruto? Bien hecho. Capítulo 73. Convergencia de la línea de tiempo. Tras concluir los asuntos administrativos, el clon de sombra de Menma se preparó para la dispersión. Antes de desaparecer, realizó una última visita a Uzumaki Misaki, la mujer sin nombre de la línea temporal original que había sido condenada a muerte, consumida lentamente por los ninjas de la aldea de la hierba. Ahora vivía en paz dentro del santuario subterráneo de la organización Ember y sus días transcurrían de una silenciosa prosperidad. Cuando volvió a ver a Menma, la cautela que una vez la había definido desapareció por completo. Las lágrimas se acumularon en sus ojos al mirar a su salvador, desbordándose la gratitud en un agradecimiento desesperado. Incluso intentó adoptar una dojeza formal, pero Menma la sujetó por los brazos. Nunca se había sentido cómodo con semejantes exhibiciones ceremoniales. El sistema sonó justo a tiempo. Timbre. Felicitaciones al anfitrión. Se estableció el nivel de vínculo 5 con el personaje canon Uzumaki Misaki. Puntos ganados, 50. Parece un poco bajo, reflexionó Naruto para sí mismo, aunque la decepción se desvaneció rápidamente. En la historia original, esta mujer existía únicamente para enfatizar el trágico pasado de Karin. Cambiar ese destino importaba mucho más que cualquier suma de puntos. Al integrarse los recuerdos del clon, la conciencia de Naruto regresó al aula de la academia. Los cerezos en flor danzaban eternamente fuera de las ventanas, floreciendo, cayendo, renovándose. Los días transcurrían en una tranquilidad engañosa. Sin grandes acontecimientos en la trama, Naruto disfrutó de lo que muchos llamarían una infancia perfecta. Entrenamiento diario con Satsuki, su mejor amiga con género cambiado. Amistades genuinas con los herederos del clan que se habían convertido en su círculo íntimo, el trío Inoshika-cho, Kiba y Shino. Todos ellos ahora apreciados compañeros. Pero bajo esta idílica superficie se escondía un entrenamiento casi obsesivo. El Naruto actual había evolucionado más allá del truco del trabajo duro del sistema hacia algo más desesperado, un truco de esfuerzo a vida o muerte. Tras dominar las 4 naturalezas de los chakras que le otorgaba su sistema, también se había autoentrenado en la liberación del viento. Solo el tiempo se interponía entre él y el dominio perfecto de los 5 elementos básicos. Su entrenamiento en Kung Fu nunca cesó. Con el apoyo de las enormes reservas de chakra del sistema, las cadenas doradas que podía manifestar ahora hacían temblar involuntariamente incluso al 9 colas dentro de su sello. Una noche, después de su habitual sesión de taijutsu, Madara se secó el sudor de la frente, sus ojos brillaban con su característico entusiasmo. Naruto, he conocido a un estudiante único hace poco. Aunque este joven no posee absolutamente ningún talento para el ninjutsu, estoy seguro de que se volverá formidable con pura determinación. Naruto sonrió con complicidad. Así que Gui-sensei encontró a Lee. Rock Lee, posiblemente el individuo menos dotado de todo el universo de Naruto. Maldecido con un cuerpo incapaz de generar ni rastro de chakra, incapaz de realizar las técnicas más básicas. Creía firmemente en su credo de que el trabajo duro supera al genio, sin darse cuenta de que estaba rodeado no de simples prodigios, sino de trucos andantes. En las últimas etapas de la serie, cuando el aumento de poder alcanzó cotas absurdas, le demostró que el esfuerzo por sí solo no podía salvar ciertas brechas. Guy, sin embargo, demostró que la dedicación podía al menos lograr la destrucción mutua con los dioses. Mientras tanto, los compañeros de clase de Naruto aceleraron su propio crecimiento. Shikamaru y Choji habían comenzado a aprender técnicas de clan. Era imposible no sentir presión cuando tu compañero diario era el estudiante más brillante de la academia. Incluso el perezoso Shikamaru ahora estudiaba con seriedad aplicaciones avanzadas del Kagemanen no Jutsu de su familia.
Kiba se había volcado en el entrenamiento de Hig-Nim, recorriendo los campos de práctica con Akamaru, perfeccionando su filosofía de en caso de duda, Gatsuga. En cuanto a Satsuki, su amiga de la infancia se había vuelto cada vez más exigente en su entrenamiento. Por mucho que Naruto se esforzara, ella seguía insatisfecha, frunciendo el ceño constantemente y pidiendo más ejercicios. Naruto no comprendía su razonamiento. Satsuki temía el desequilibrio de poder que traería consigo el despertar del Sharingan. Intuía que se acercaba a esa edad límite y como Uchiha, activar su Kekkei Genkai desencadenaría un crecimiento exponencial de su fuerza. Sus sesiones de entrenamiento parecían igualadas solo porque Naruto se contuvo deliberadamente. Pero Satsuki se preocupaba, ¿y si su eventual Sharingan abría una brecha demasiado grande y si sus padres consideraban a Naruto indigno? Esta ansiedad la llevó a exigencias de entrenamiento casi frenéticas. Sus sellos manuales Katon se volvían cada día más rápidos, las técnicas Raiton más devastadoras, el trabajo con shurikens alcanzando niveles artísticos de complejidad. Recientemente, incluso había comenzado a estudiar las aplicaciones del Genjutsu y el Sunshin no Jutsu. Entrenamiento, amistad, guía de Iruka y Gai, 2 años transcurrieron en un ritmo aparentemente pacífico. Justo cuando Naruto calculaba la inminente cronología de la masacre Uchiha y se preparaba para gastar cada punto del sistema en la intervención de Menma. Timbre. La notificación rompió el silencio de la noche, haciendo que Naruto se incorporara de golpe en la cama. Evento canon mayor detectado, misión principal masacre Uchiha activada. Objetivo de la misión, siguiendo las indicaciones de ubicación, evitar el suicidio de Uchiha Shisui y alterar la extinción del clan Uchiha. Recompensa de la misión, habilidad de soporte experiencia dorada. Capítulo 74, Despedida. La noche cayó sobre los bosques exteriores de Konoha. La fría luz de la luna se filtraba entre los huecos de los árboles y proyectaba sombras fragmentadas en el borde del acantilado. Abajo, un arroyo gorgoteaba, con un sonido extrañamente claro en la quietud de la oscuridad. 2 figuras permanecían opuestas y en silencio en lo alto del precipicio. Ambos llevaban chalecos tácticos Ambo estándar con tan atado a la espalda. El joven que estaba al frente poseía rasgos refinados, y su nariz tango le daba un toque de infantilismo que su expresión actual anulaba por completo, el terror encarnado se reflejaba en cada línea de su rostro. Uchiha Shisui. Su ojo derecho permanecía firmemente cerrado, con la sangre corriendo por su mejilla. El ojo izquierdo, sin vendar, irradiaba un profundo agotamiento mezclado con una férrea determinación. Frente a él estaba una muchacha de cabello y ojos negros. Uchiha Itachi. Poseía rasgos delicados y su mirada denotaba una serenidad que trascendía su edad. Solo las 2 ojeras que se extendían desde sus ojos hasta la mandíbula empañaban esa belleza, dándole un aura de serena amenaza incluso en su expresión neutra. Shisui, tu ojo. La voz de Itachi apenas era un susurro, pero parecía congelada por el viento nocturno. Ella miraba fijamente su cuenca derecha sellada. Shisui esbozó una sonrisa amarga. Itachi, intenté usar a Koto Amatsukami para detener los planes de la facción del halcón. Pero fracasé por completo. Dance nunca confió en mí desde el principio. Me robó uno de mis ojos, pero no se detendrá ahí. Shisui levantó la mano, rozando suavemente su ojo derecho cerrado con las yemas de los dedos. Antes de que vuelva a actuar quiero confiarte el ojo que me queda. El viento de la noche cesó de repente y el aire pareció cristalizarse. Por favor, la voz de Shisui se acercaba suplicante. Debes detener el plan de la facción de los halcones. Su mirada pasó de Itachi hacia las luces distantes de Konoha, un destello de débil esperanza apareció en su ojo restante. Solo espera a que tu hermana y el Jinchuriki de 9 colas maduren. Cuando llegue ese momento, el destino de los Uchiha en Konoha será completamente reescrito.
Uchiha Itachi observó la cuenca derecha hueca de su mejor amiga, la sangre aún goteaba lentamente, manchando su ropa. Sus nudillos se apretaron involuntariamente, clavándose las uñas en las palmas. ¿Por qué? Los Uchiha ya tuvieron la oportunidad de demostrar su confiabilidad. Satsuki, su propia hermana, ahora permanecía inseparable del Jinchuriki de 9 colas de Konoha. Solo unos años más de espera para que crecieran, y la posición de los Uchiha en Konoha cambiaría inevitablemente. El jefe del clan Fugaku usó precisamente este razonamiento para apaciguar a la facción radical, que el destino de los Uchiha sería completamente reescrito por la siguiente generación. Pero aquellos miembros de la facción halcón se negaron a esperar tanto tiempo. Al enterarse de que la hija del jefe del clan se había acercado tanto al arma definitiva de Konoha, en lugar de sentirse aliviados, comenzaron a urdir en secreto un plan aún más descabellado. Ya que Satsuki podía acercarse al Jinchuriki, ¿por qué no aprovechar esa ventaja? Lógicamente, el liderazgo de Konoha jamás permitiría que los miembros Uchiha se acercaran al Jinchuriki del 9 colas. Sin embargo, ahora, Satsuki podía interactuar íntimamente con Naruto ante las narices de Konoha. En ese caso, solo necesitan manipular a Satsuki para que lleve a Naruto de regreso al territorio Uchiha y luego usar el Sharingan para controlar al 9 colas. Con el poder del 9 colas, el golpe Uchiha no enfrentaría obstáculos. ¿Por qué esperar un futuro incierto? Ahora podrían tomar el puesto de Hokage de inmediato. Esta noción se estaba extendiendo silenciosamente entre las filas de la facción halconera. El viento nocturno gemía mientras las piedras sueltas se desmoronaban bajo los pies de Shisui, cayendo al abismo negro. Solo después de un largo instante regresaron tenues ecos. Uchiha Shisui miró a Itachi con su ojo izquierdo restante, esta chica que lo había seguido en el entrenamiento desde la infancia, ahora capaz de mantenerse en pie de forma independiente. Su mirada se detuvo en su rostro por un instante, una reticencia apenas perceptible destelló en lo más profundo de él antes de ser rápidamente reemplazada por una resolución absoluta. Lentamente levantó la mano y las puntas de los dedos tocaron su ojo izquierdo. Solo puedo confiarte todo a ti. La sangre se filtraba entre sus dedos, pero ni siquiera frunció el ceño. Con un sonido desgarrador casi inaudible, extrajo su último Mangekyou Sharingan y lo extendió hacia Itachi. Protege la aldea y el nombre Uchiha también. Nunca dejes que se acerquen al Jinchuriki de 9 colas. El viento nocturno sopló, levantando varias hojas marchitas. Justo entonces, un cuervo negro surcó silenciosamente la oscuridad y se posó con firmeza en el hombro de Itachi, su criatura invocadora. Las pupilas rojo sangre del cuervo giraron, observando en silencio el Mangekyou ensangrentado en la palma de Shisui antes de bajar suavemente la cabeza para sujetarlo con el pico. Al segundo siguiente, la forma del cuervo colapsó repentinamente, transformándose en innumerables plumas que se dispersaron en el viento hacia la noche. Acepto. Su voz se mantuvo tan tranquila que rozaba el hielo. Entonces, ¿qué planeas hacer ahora? Shisui no respondió inmediatamente, sino que dio 2 pasos hacia atrás. Sus talones ahora se balanceaban en el mismo borde del acantilado, mientras las piedras sueltas caían al suelo. Si muero quizás gane un poco más de tiempo. Debo crear la impresión de que simplemente desaparecí. El clan no puede saber en absoluto que Dance actuó contra mí. El viento nocturno azotó el dobladillo de su ropa. De lo contrario, solo animará a más miembros del clan a apoyar ese plan descabellado. Las pupilas de Itachi se contrajeron bruscamente. ¿Qué estaba diciendo? La máscara de compostura que había mantenido finalmente mostró grietas y el pánico inundó su mirada como una marea creciente. Espera, Shisui. Ella se lanzó hacia adelante y extendió la mano para atraparlo. No me detengas, Itachi. Shisui gritó con dureza, en este momento, debido a las advertencias de la organización Ember,
Ninguna de las grandes naciones se atreve a actuar precipitadamente. La facción del halcón sabe claramente que incluso si desencadenan una guerra civil, otras grandes naciones no invadirán de forma oportunista. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Entonces, si dan el golpe ahora, esta será una guerra sin preocupaciones de amenazas externas. La locura Uchiha no tendría restricciones. El viento en el borde del acantilado se calmó de repente. Shisui arrastró su cuerpo maltrecho un paso hacia adelante. Sus dedos manchados de sangre se alzaron con suavidad, ajustando con ternura la trenza tras la cabeza de Itachi, como lo había hecho innumerables veces antes. Además, los subordinados de Dance, los insectos venenosos Aburame, ya están parasitando mi cuerpo. Incluso sin esta elección, la voz de Shisui se hizo más débil. Ya no tengo salvación. Bajo la luz de la luna, el joven con los ojos cerrados y la sangre manando de las cuencas vacías sonrió de repente. Esa expresión contenía demasiado reticencia, nostalgia, preocupación, pero, al final, todo se transformó en liberación. Luego cayó hacia atrás. Adiós, Itachi. Shisui. Itachi finalmente perdió la compostura. Se abalanzó hacia el borde del acantilado, intentando con los dedos aferrarse inútilmente al vacío, atrapando solo el disperso viento nocturno. Un sordo chapoteo resonó desde abajo mientras el agua que corría se tragaba instantáneamente la figura de su mejor amiga. Shisui. Itachi se desplomó en el precipicio, aferrándose con desesperación a los salientes rocosos. Sentía el pecho desgarrado, una emoción más pesada y oscura que el simple dolor proliferaba descontroladamente en su interior. De repente, se dobló de dolor, cubriéndose los ojos con las manos. Un líquido cálido se filtraba entre sus dedos, no lágrimas, sino sangre. Lágrimas de sangre carmesí resbalaban por sus pálidas mejillas, goteando sobre la piedra. Cuando Itachi volvió a levantar la cabeza, sus ojos habían cambiado. El Sharingan original de 3 Tomoe había desaparecido, reemplazado por patrones complejos con forma de shuriken que giraban lentamente, el Mangekyou Sharingan. En lo alto del acantilado, solo se oía el aullido del viento y el sollozo contenido de una niña. El agua que corría traía un frío que calaba hasta los huesos, azotando el cuerpo destrozado de Shisui. La piel, desangrada, se había vuelto de un blanco azulado, y cada débil respiración traía espuma de sangre que se dispersaba débilmente en la corriente gélida. Así que este es mi final. Oscuridad sin ojos. Entumecimiento sin dolor. La muerte se acercaba mientras la conciencia parpadeaba como una vela al viento, lista para extinguirse en cualquier momento. Justo cuando la conciencia se preparaba para desvanecerse por completo. Te encontré. Una voz desconocida le resonó en los tímpanos. El sacrificio idealista. La luz de la luna penetraba la superficie, proyectando sombras distorsionadas en su visión borrosa. La conciencia dispersa de Shisui apenas captaba un contorno. OMS. Sobre el arroyo, una figura con una máscara de zorro lo observaba. La corriente disminuyó repentinamente, y Shisui sintió una mano que lo agarraba por el cuello, sacándolo violentamente del agua. Tos. El aire frío que inundaba sus pulmones le provocó una tos violenta y la sangre se derramó de sus labios. La figura enmascarada lo sostenía con una mano mientras presionaba casualmente la otra palma contra su pecho. Extrañas fluctuaciones de chakra se extendieron. El espacio comenzó a deformarse y, al instante siguiente, ambas figuras desaparecieron instantáneamente del arroyo congelado. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 75. Idealismo y realidad. En lo más profundo de su conciencia oscurecida, la luz comenzó a filtrarse gradualmente. Shisui abrió los ojos de golpe, mejor dicho, intentó abrirlos.
Un dolor agudo en las cuencas vacías le recordó que había perdido ambos ojos. Pero lo que más le sorprendió fue que todavía podía pensar, todavía podía percibir el tatami debajo de su cuerpo y, aparte de los insectos venenosos, sus heridas de alguna manera se habían curado por completo. Estoy todavía vivo. Esta constatación tensó todo su cuerpo. Ya había decidido saltar del acantilado hacia la muerte porque... Ah, ya despertaste. Una alegre voz masculina llegó a su lado. Estuviste inconsciente tan poco tiempo, ¿no quieres descansar un poco más? Shisui giró la cabeza instintivamente hacia el sonido. Aunque no podía ver, percibía que había alguien sentado allí. ¿Quién eres? Debes tener muchas preguntas, dijo la otra persona acomodándose con el suave crujido de la tela. Sobre identidad, o por qué te salvé, cosas así. Shisui se puso alerta. Claramente, no se trataba de un rescate casual, sino de un contacto premeditado. Este es nuestro primer encuentro, pero en cuanto a la identidad seguro que has oído hablar de mí. Shisui frunció el ceño profundamente. Tensó todos sus músculos al instante, aunque el agotamiento le impedía realizar el Sunshin no Jutsu más básico. Me llamo Uzumaki Menma, soy unos años mayor que tú, continuó el otro con naturalidad. Actualmente soy líder de la organización. En ver eso debería ser suficiente explicación, ¿no? El aire pareció cristalizarse. ¿Qué? Las cuencas huecas de Shisui temblaron levemente. Menma, en ver ese aterrador líder de la organización que atacó Konoha él solo y sacudió a todo el mundo shinobi, pero lo que más le preocupaba era, ¿por qué una figura así salvaría a un Uchiha moribundo? Podría ser un impostor. Menma pareció comprender sus dudas y rió suavemente. No me trates con tanta hostilidad. Cuando ataqué Konoha no maté a nadie. La siguiente conversación resonó como un trueno en los oídos de Shisui. Menma describió con precisión la existencia de Kotoamatsukami. Detalló con exactitud cómo Dance le había robado el ojo derecho. Incluso señaló con precisión que le había confiado el ojo que le quedaba a Itachi. La expresión de Shisui pasó de la duda a la conmoción y luego a la hostilidad, para finalmente congelarse por completo. Aunque había perdido la vista, podía sentir con claridad el aura opresiva que emanaba de él, esa presión casi tangible que solo podía acumularse tras incontables batallas a vida o muerte. En este momento no soy rival para él en absoluto. Finalmente, relajó lentamente sus hombros tensos, adoptando una postura cautelosa pero no hostil. Ahora, el diálogo era su única opción. Entonces la voz de Shisui sonó ronca y controlada. ¿Cuál es exactamente tu propósito al salvarme? Ya no tengo Sharingan. Esta declaración contenía una indagación. Shisui evitó deliberadamente mencionar su posibilidad más temida, que el objetivo de Menma fuera el Kotoamatsukami confiado a Itachi. Reprimió con fuerza ese pensamiento en cuanto surgió. Si este hombre, capaz de oponerse a las 5 grandes naciones, consiguiera el Jutsu capaz de reescribir la voluntad, las consecuencias serían impensables. Creo que has malinterpretado algo, dijo Menma con un dejo de pereza. El Sharingan y el Kotoamatsukami no son mi objetivo. No soy de los que se obsesionan con el poder. Para mí, la fuerza es simplemente una herramienta para alcanzar objetivos. Quiero prevenir la guerra. Ya sea un conflicto entre grandes naciones o disputas internas entre aldeas, mientras la lucha cause bajas insignificantes, no me quedaré de brazos cruzados. Este asunto Shisui eligió sus palabras con cuidado. Ya se lo he confiado a mi mejor amigo. Levantó ligeramente la cabeza y, aunque no tenía ojos, el gesto aún transmitía una firme resolución. Ella evitará el conflicto entre los Uchiha y Konoha cumpliendo mi voluntad. Esta era la versión educada. En realidad, Shisui rechazaba con tacto la intervención de Menma, recordaba claramente los métodos de intervención anteriores de este hombre, como golpear al Raikage casi hasta la muerte.
creía que tal mediación solo avivaría el odio y la agitación. Ya veo, la voz de Menma tenía un tono pensativo. Uchiha Itachi. Shisui notó con atención que, al pronunciar Menma ese nombre, su tono contenía una sutil pausa. Lo que no podía ver era que la mente de Menma estaba destellando con la imagen de la chica de cabello negro que había visto en el acantilado. Así que el hijo obediente del original se convirtió en una hija obediente. Este pensamiento cruzó por la mente de Menma antes de que se recompusiera rápidamente. Lo sabes, Menma cambió de tema repentinamente. A veces, la determinación de una sola persona no basta. Menma estudió la tensa mandíbula de Shisui, recordando la naturaleza controvertida de Uchiha Itachi del trabajo original. Ese hombre llamado Dios Itachi había experimentado qué tipo de cambios extremos de evaluación en Internet en otro mundo. De héroe trágico inicial a extremista luego cuestionado, masacrando a todo su clan, luego haciendo que Sasuke lo matara personalmente, luego usando métodos de alteración de la voluntad para hacer que su hermano regrese a Konoha. Cada punto fue suficiente para desencadenar un intenso debate moral. Imaginen traer la perspectiva a esos inocentes civiles Uchiha de la obra original. Aldeanos comunes que vivieron diligentemente toda su vida, asesinados repentinamente por el genio de su clan una noche. Y cuando se reveló la verdad, todos exclamaron: ¡Guau! Así que la masacre fue por la paz. Soportar esa oscuridad solo fue realmente grandioso. El resentimiento hacia los que murieron injustamente quedó como mero fondo para resaltar la nobleza del dios Itachi. Naruto creía que este retorcido sistema de valores tal vez se originó a partir de la experiencia de Itachi de ser enviado a la guerra a los 5 años. Los niños expuestos a la muerte demasiado temprano inevitablemente veían el mundo de manera diferente a la gente común. ¿Crees que puede detener la guerra civil? La voz de Menma tenía un matiz juguetón. Entonces, en tu escenario imaginado, ¿cómo exactamente actuaría Uchiha Itachi? ¿Cómo actuaría Itachi? El peso de esta pregunta hizo que la respiración de Shisui se ralentizara. Inclinó ligeramente la cabeza y, aunque había perdido la vista, el gesto aún transmitía contemplación. Los talentos de Itachi, su voz transmitía una certeza inquebrantable. Son más adecuados que los míos para operar en la oscuridad. Seguramente encontrará una solución que proteja a todos. Esta declaración contenía demasiadas implicaciones tácitas. En la visión idealista de Shisui, Itachi continuaría usando su identidad Anbu para maniobrar entre el liderazgo y los miembros del clan, utilizando una precisa manipulación de inteligencia para retrasar el golpe. Si los retrasos resultaran imposibles, eliminaría a los miembros de la facción halcón más radical cuando fuera necesario. Finalmente, ella se marcharía como una ninja renegada cargando con todos los pecados. Incluso podría usar los secretos aprendidos durante su periodo Anbu como palanca para asegurarse de que la aldea no se movilice contra otros Uchiha. Este plan encarnaba a la perfección el idealismo del estilo Shisui, confiar en las habilidades de su compañero y subestimar la crueldad de la realidad. De acuerdo, Menma se levantó de repente. Parece que tienes mucha confianza en Uchiha Itachi. Shisui oyó el crujido de la tela y sintió que Menma se acercaba. Ese chakra opresivo le tensó la piel involuntariamente. Te salvé para ver cómo reaccionaba Uchiha Itachi. La voz de Menma tenía un rastro de interés. Actualmente tienes insectos venenosos Aburame en tu cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de Shisui se puso rígido casi imperceptiblemente. No tengas tanto cuidado. Menma se había agachado frente a él. Te salvé porque el clan Uchiha aún te necesita. Ahora, puedes sentir dónde están los insectos en tu cuerpo. La voz de Menma se concentró de repente. Tengo al menos un 90% de confianza en que puedo expulsarlos. Aunque el proceso podría doler un poco. Capítulo 76. Mentalidad de Hokage. La fría luz de la luna iluminaba la residencia del jefe del clan Uchiha.
Uchiha Itachi se encontraba en la escalera principal, con su cabello negro ondeando ligeramente al viento nocturno, y sus surcos gemelos de lágrimas se veían aún más profundos bajo la tenue luz de la luna. ¿Qué quieres decir exactamente con esto? La voz de Itachi transmitía veneno, cada palabra impregnada de un frío profundo. Bajo las escaleras, 3 hombres con ropas del clan Uchiha formaban un semicírculo, con las manos apoyadas con indiferencia en sus bolsas de armas. ¿Qué opinas? El Sharingan del líder brilló carmesí en la oscuridad. Sobre la repentina desaparición de Uchiha Shisui. Incluso ahora, no se ha confirmado su vida ni su muerte. Según los registros de acción, la última persona con la que se encontró deberías haber sido tú, ¿verdad, Uchiha Itachi? Itachi podía ver claramente la sospecha y la hostilidad que se agitaban en los 3 pares de ojos. Entonces estás sugiriendo que hice algo contra Shisui. Sus dedos se apretaron violentamente dentro de sus mangas, las uñas clavándose profundamente en sus palmas, pero este dolor no podía compararse con la rabia que hervía en su pecho. Así es, mocoso. El Uchiha de atrás dio un paso al frente. Escucha con atención, aunque seas la hija del jefe del clan. Bajó la voz deliberadamente, añadiendo una amenaza descarada: si te atreves a traicionar al clan, no te perdonaremos en absoluto. Golpe. Un impacto sordo resonó en la noche. El Uchiha líder ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de estrellarse con fuerza contra el muro de piedra tallado con el símbolo del clan. El golpe devastador le dejó sin aire y un gruñido de dolor escapó de su garganta. Tan rápido. Ni siquiera había visto el movimiento de Itachi. La mano de Uchiha Itachi se aferró al cuello con fuerza, apretando todo su cuerpo contra el escudo del clan. En su Sharingan carmesí, los 3 tomoe giraban salvajemente, casi desintegrándose en patrones más complejos. Sin parar de decir clan esto, clan aquello, su voz era aterradoramente baja, cada palabra entre dientes. ¿Tú qué dices esas cosas? El símbolo del clan se quebró por el impacto y el diseño del abanico Uchiha, deformado por su espalda, se presionó contra él. Los otros 2 miembros del clan yacían en el suelo, luchando por levantarse. ¿Cómo puedes entender lo que se sacrificó por tu culpa? Hermana mayor. De repente una voz infantil llamó desde atrás. Las yemas de los dedos de Itachi temblaron ligeramente. Uchiha Satsuki se encontraba en la entrada de la residencia, con sus pequeñas manos aferradas al marco de la puerta y sus ojos color obsidiana llenos de alarma. Nunca había visto a su hermana así. Esa gentil hermana ahora presionaba a un miembro del clan contra la pared como un demonio, con una oscuridad incomprensible agitándose en su mirada. Satsuki. La respiración de Itachi se entrecortó por un momento. Pero al instante siguiente, las imágenes de su memoria la asaltaron nuevamente: Shisui de pie al borde del acantilado, con sangre fluyendo de sus cuencas vacías, dándole su última sonrisa, luego descendente. Itachi, detén esto inmediatamente. La voz de Uchiha Fugaku llegó desde el interior de la casa, pasos urgentes acercándose. Pero en la visión de Itachi, solo el rostro que tenía ante ella permanecía, aún con arrogancia y hostilidad. La expresión de esta persona era idéntica a la de aquellos miembros de la facción halcón que clamaban controlen al 9 colas, den el golpe en las reuniones del clan. Fuiste tú. Sus dedos se apretaron por un instante, el rostro del miembro del clan enrojeció por la falta de oxígeno. Pero en última instancia, Itachi la soltó bruscamente, dejándolo caer al suelo, agarrándose la garganta con una tos violenta. Ella retrocedió, el enrojecimiento desapareció lentamente de sus ojos, aunque el frío permaneció intacto. Bajo la severa mirada de su padre, ella inclinó mecánicamente la cabeza, ofreciendo disculpas a los 3 hombres. Sin embargo, cuando volvió a levantar la mirada, el hielo en esos Sharingan seguía siendo despiadado. Frente a la antigua puerta torii del santuario,
el viento nocturno levantó varias hojas marchitas, haciéndolas girar entre las dos figuras. El cabello negro de Uchiha Itachi se agitó con la brisa, enmarcando su Sharingan carmesí. La intención asesina en su interior casi se había cristalizado. Frente a ella, Chimura Dance se apoyaba en su bastón, su voz ronca y deliberada, como si reprimiera conscientemente alguna emoción. Sobre el asunto de Shisui suspiró levemente, como si estuviera sinceramente arrepentido. Yo tampoco quería llegar tan lejos. Pero esos ojos, Koto Amatsukami simplemente no podía confiar en ellos. Solo pretendía quitarle los ojos, no quitarle la vida. Itachi miró fijamente el ojo derecho de Dance, oculto bajo las vendas. Allí, tal vez, se encontraba el Manjeki de Shisui. Pero ella no atacó, porque actuar ahora invalidaría completamente el último deseo de Shisui. ¿Qué estás tratando de decir? El bastón de Dance golpeó el suelo ligeramente, produciendo sonidos sordos. En cuanto al plan interno de Uchiha de atacar al 9 colas, ¿cuántos años más crees que Fugaku podrá reprimirlo? El actual Jinchuriki de 9 colas solo tiene 9 años. Fugaku usa excusas como que la futura amistad entre Satsuki y Naruto, que llevaría a Uchiha al liderazgo de Konoha, lo retrasaría, pero eso aún está a décadas de distancia, como mínimo. Si algún día la facción del halcón Uchiha ya no obedece las órdenes del jefe del clan y secuestra independientemente al Jinchuriki de 9 colas. Su único ojo miraba directamente a Itachi, cada palabra deliberada. ¿Cuántas personas crees que morirían si Konoha sufriera otro ataque del 9 colas? El viento nocturno trajo un frío glacial. El Sharingan de Itachi giró lentamente en la oscuridad, reflejando el rostro arrugado de Dance y la amenaza evidente que se escondía tras sus palabras. Dance se inclinó ligeramente hacia adelante. No te dejes engañar por las bonitas palabras del tercer Hokage. Toda esa charla de negociación, confianza. Él es el Hokage. Pase lo que pase, la seguridad de la aldea debe ser lo primero. Dance continuó, la propuesta de Sarutobi no puede resolver el problema Uchiha. Simplemente está enterrando la bomba más profundamente, esperando a que explote con más violencia después. Entonces quiero que tomes una decisión. Elección. Dance asintió lentamente. Espera hasta el golpe Uchiha, apoya a tu familia y luego serás eliminado junto con ellos. O estar del lado de Konoha, y antes de que estalle la rebelión su voz hizo una pausa, como si quisiera asegurarse deliberadamente de que cada palabra siguiente penetrara profundamente en los oídos de Itachi. Perdona a tu hermana, y luego mata a todos los demás miembros del clan Uchiha. Matar a todos los miembros del clan Uchiha. La voz de Itachi tembló levemente. Levantó la cabeza. Los 3 tomoe de su Sharingan casi se fundieron. Nunca imaginó que la solución de Dance sería tan extrema, una masacre. La expresión de Dance no mostró vacilación. Esta es una misión que este anciano te encomienda desde su posición de liderazgo en Konoha. Esta es una medida necesaria para proteger la aldea. Solo tú, un Uchiha que se ha ganado la profunda confianza de Konoha, puedes asumir esta misión. El viento nocturno agitó el largo cabello de Itachi, revelando su pálido perfil. Itachi, el único ojo de Dance, la miró fijamente. Además de ti, nadie más puede con esto. ¿Aceptarás esta misión? Capítulo 77. Problemas psicológicos. La luz de la mañana se filtraba en el aula de la Academia Ninja mientras Naruto estaba sentado en la esquina, con la barbilla apoyada en una mano y la mirada fija en una pantalla semitransparente que solo él podía ver. Tiempo hasta la masacre Uchiha, 12.34. Incluso en esta situación, la hija obediente aceptó la propuesta de Dance. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio mientras la mente de Naruto evocaba la imagen de aquella chica de cabello negro con profundas lágrimas, Uchiha Itachi, el dios Itachi que cargó con el pecado de la masacre del clan en la obra original.
En esta línea temporal, aún se había aliado con Dance, el hombre que causó la muerte de Shisui. La mentalidad de Hokage en pleno efecto, Pero lo que realmente lo frustraba no era eso, sino el hecho de que, a pesar de tener esperanza, esos bastardos todavía querían dar su golpe. Gracias a la inteligencia de Shisui, conocía desde hacía tiempo la situación dentro de los Uchiha. El jefe del clan Fugaku intentó usar la amistad de Satsuki con el Hinchiki del 9 colas para ganar tiempo, pero la facción del halcón no pudo esperar. Incluso idearon un plan aún más peligroso. Controlar al Hinchiki de 9 colas a través de Satsuki, así que ahora me tienen en la mira. Más ridículo aún, estas personas se sintieron envalentonadas porque la existencia de la organización Ember significaba que las grandes naciones no se atrevían a actuar precipitadamente, por lo que podían lanzar una guerra civil sin preocupaciones. Estos idiotas prácticamente están rogando para que el clan Uchiha muera más rápido. Con la fuerza actual de Naruto, evitar la masacre sería pan comido. Pero el problema era que algún Uchiha realmente merecía morir. Esos halcones que claman por controlar a las 9 colas y tomar el poder por la fuerza solo generarían desastre. Entonces, ¿por qué dudaba Naruto la respuesta? El bienestar psicológico de Satsuki. Esta preocupación estaba profundamente arraigada en los pensamientos de Naruto. La solución más directa fue clara, como Menma, masacrar a la facción del halcón Uchiha antes de la noche del exterminio. Pero el problema era la justificación. Si no explicó nada, el mundo solo vería al líder de la organización Ember masacrando repentinamente a los miembros del clan Uchiha. ¿Cómo reaccionaría Satsuki? Odiaría con todo su ser al asesino de los miembros de su clan. Y si algún día descubriera que Menma era Naruto, el dolor de la traición de su persona de mayor confianza la destruiría por completo. ¿Qué pasaría si revelara la verdad? Declarar públicamente: los Uchiha planearon la rebelión, yo luché por la paz. De ninguna manera. Naruto comprendió lo que eso significaba. Todo el clan Uchiha sería tildado de traidor. Satsuki cargaría con el estigma de una familia rebelde, soportando miradas frías y el ostracismo de toda la aldea. Esas miradas desviadas, conversaciones susurradas, distancias deliberadas igual que él. No podía permitir que Satsuki cargara con semejante infamia. Buenos días, Naruto. Una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Satsuki estaba de pie junto a su escritorio con su mochila, la luz de la mañana iluminaba su cabello negro azabache a través de la ventana. Retiró su silla y se sentó con suavidad. Oh, buenos días, Satsuki. Naruto dejó de lado su expresión pesada y mostró su sonrisa habitual. Satsuki dejó sus libros de texto sobre el escritorio. El ambiente en casa se había vuelto cada vez más sombrío últimamente. La mirada de Itachi siempre era sombría, y ayer incluso había chocado con los ancianos del clan. Aquella hermana, antes amable, se había vuelto aterradora con su extrañeza. ¿Podría mi hermana volver a ser la que solía ser? Rezó en silencio. Aún más inquietante era cómo la relación entre su hermana y su padre parecía cada vez más tensa, y todo el complejo Uchiha estaba sumido en una presión sofocante. Solo cuando entró al salón de clases y vio esa figura rubia, el peso que presionaba su pecho finalmente se alivió. Naruto, dijo Satsuki de repente, con la mirada perdida en la ventana. Parece que últimamente hace más frío. Probablemente. Naruto siguió su mirada afuera, con el fresco viento otoñal agitando las copas de los árboles. Ya es diciembre. La brisa otoñal entraba por la ventana, levantando las hojas del escritorio. Satsuki observó las hojas que caían afuera, y de repente pareció recordar algo al mirar a Naruto. Eso me recuerda, ¿no te robaron y pisotearon esos mocosos la última vez? Todavía no te has comprado una nueva, ¿verdad? Los dedos de Naruto se detuvieron levemente. Recordaba con claridad el incidente del invierno pasado. Varios compañeros se habían colado en el aula durante el recreo y le habían robado la bufanda a Naruto. No solo la llenaron de barro, sino que se la devolvieron deliberadamente con una sonrisa de suficiencia.
Los monstruos también tienen frío, ¿quieres que te donemos uno? El Naruto de entonces simplemente recogió la bufanda sucia con calma, sacudiéndose el polvo. Al ver esto, aquellos chicos se sintieron aún más complacidos consigo mismos, incluso inclinándose provocativamente hacia él. Las reglas de la escuela dicen que los estudiantes no pueden atacarse entre sí fuera del entrenamiento. No querrías que te expulsaran, ¿verdad? Al segundo siguiente, los gritos resonaron por el pasillo. Naruto los había golpeado hasta que lloraron por sus padres, dejándolos magullados y temblando en el suelo. Expulsados, menuda broma. El Hinchiki del 9 colas, el huérfano del cuarto Hokage, expulsado de la Academia Ninja a menos que asesinara al Hokage mañana, tal cosa era imposible. Después, los padres de esos niños irrumpieron en la escuela exigiendo explicaciones. Como resultado, Iruka-sensei regañó a padres y alumnos con una reprimenda brutal delante de todos. Al final, esos niños no solo se inclinaron y se disculparon con Naruto, sino que también pagaron una compensación por la bufanda. Sin embargo, Naruto nunca compró una bufanda de repuesto. Primero, porque el invierno estaba casi terminando. En segundo lugar, descubrió que en realidad no necesitaba uno. Años de entrenamiento de taijutsu con Madara habían hecho que su condición física superara con creces a la de la gente normal. Ni siquiera saltar a un río helado en pleno invierno le hacía estornudar. Esa bufanda solo era un hábito de la infancia. Pero Naruto no mencionó que no necesitaba una bufanda, porque Satsuki de repente preguntó por ello. Conociendo la naturaleza de esta chica, probablemente había preparado una para dársela. Como el invierno casi había terminado, no me decidí a comprar uno nuevo, se rascó la cabeza Naruto. Parece que ya es hora de comprar uno. Los ojos de Satsuki se iluminaron al instante, pero al instante siguiente se giró, reprimiendo a la fuerza una sonrisa que se abría paso entre ellos. De verdad que eres una procrastinadora. Bien, te haré un favor con lo de la bufanda. Fingió indiferencia mientras sacaba un paquete de su pequeño bolso. El papel de regalo era azul oscuro, con las esquinas dobladas con precisión. Claramente, había sido cuidadosamente preparado. Cuando compré una bufanda nueva hace unos días, sin querer compré una de más. En lugar de desperdiciarla, te la daré. El paquete se abrió y reveló una bufanda nueva de color rojo intenso, de suave lana que brillaba cálidamente a la luz de la mañana. Naruto aceptó la bufanda, sin poder reprimir una sonrisa. Ya veo, muchas gracias. Pero oye, ¿no te queda un poco grande esta bufanda? Levantó un extremo de la bufanda y descubrió que era lo suficientemente larga como para usarla como una pequeña manta una vez desdoblada. Satsuki se erizó de inmediato como un gato al que le hubieran pisado la cola. Te dije que lo compré de más sin querer, claro que la talla puede ser diferente. Cruzó los brazos con enfado, con las mejillas ligeramente hinchadas. Si no lo quieres, devuélvelo. Lo quiero. Naruto rápidamente jaló la bufanda hacia sí, temiendo que ella la recuperara. Sacudió la bufanda para ver cuánto medía. En ese momento, un trozo de papel doblado salió volando de la capa interior de la bufanda. La brisa otoñal pasó por el aula y el papel liviano giró en el aire como una hoja que cae, flotando entre ellos. Antes de que Naruto pudiera reaccionar, vio que el rostro de Satsuki cambiaba drásticamente. El pánico se apoderó de sus rasgos mientras, instintivamente, buscaba el papel que bailaba. El papel flotaba suavemente en el aire, y las yemas de los dedos de Satsuki casi lo alcanzan. Justo cuando estaba a punto de saltar para atraparlo, se quedó paralizada. No, si salto a agarrarlo, no les diría a todos que este papel es sospechoso. Ella reprimió el impulso, fingiendo calma mientras extendía la mano con naturalidad, planeando atrapar el papel casualmente y decir con desdén: no esperaba que hubiera basura en la bufanda, qué vergüenza para el Uchiha. Sin embargo, el destino parecía decidido a oponerse a ella. El papel se llevó la brisa y aterrizó de lleno en el rostro de Yamanaka Ino, que bostezaba.
La niña rubia se quitó el papel de la cara, adormilada, frotándose los ojos. ¿Qué es esto? Su voz se cortó abruptamente. Producto personalizado, bufanda de pareja. Cliente, Uchiha Satsuki. Ino se congeló. Su mirada se movió lentamente del papel para encontrarse con los ojos negros de Satsuki. De alguna manera, Satsuki había aparecido frente a ella, con la sombra cubriendo por completo su pequeño cuerpo. Satsuki se inclinó ligeramente, sus labios casi rozando la oreja de Ino. Ino sintió que su espalda se empapaba de sudor frío al instante, y sus dedos temblaban involuntariamente. Escuche atentamente, tire ese papel inmediatamente. Ino sintió que el papel en su mano pesaba 1000 libras. Y el aliento de Satsuki le rozó la oreja. Si te atreves a contarle a alguien lo que está escrito en este papel, yo. Ino asintió frenéticamente, las lágrimas se acumulaban en sus ojos pero no se atrevía a dejarlas caer. Satsuki se enderezó y regresó a su asiento sin expresión alguna, evitando deliberadamente mirar a Naruto. Nunca imaginó que el pedido personalizado incluiría el recibo, estaba tan cerca de ser revelado. Si no te gustan, las puntas de las orejas de Satsuki se enrojecieron hasta casi sangrar. Devuélvemelo. Su voz denotaba una evidente petulancia. Al verla así, Naruto no pudo evitar reír. Pequeña tsundere. Tocó suavemente la bufanda, su suave textura le recordó algo de hace mucho tiempo. Satsuki dijo de repente, con una voz más suave que de costumbre. Recuerdo que hace mucho tiempo me acompañaste a casa una vez, ¿verdad? El cuerpo de Satsuki se puso visiblemente rígido. Sí, su voz se apagó de repente. ¿Y qué? No me hagas recordar ese día. Casi le reveló sus verdaderos sentimientos a Naruto ese día, destruyendo casi por completo su presencia intimidante. Aunque a los ojos de Naruto, Satsuki probablemente nunca tuvo ninguna dignidad para empezar. Naruto observó su perfil ligeramente enrojecido, con una sonrisa más profunda. Tiró de la bufanda y dijo con seriedad, quiero darte las gracias. Gracias por la bufanda, me encanta. Los hombros de Satsuki temblaron ligeramente. ¿Qué te parece esto?, continuó Naruto, con sus ojos azules brillando a la luz del sol. Esta noche te acompaño a casa. Satsuki se quedó paralizada, girando lentamente la cabeza. Sus ojos oscuros se abrieron ligeramente, brillando con incredulidad. Pero rápidamente recuperó su expresión altiva, sorbiendo suavemente por la nariz. HMPH, ya que insistes tanto. Sus dedos agarraron disimuladamente el exceso de la bufanda y su voz se fue apagando. Supongo que podría darte esta oportunidad. Capítulo 78. Preludio. La luz del atardecer se filtraba a través del denso follaje y la brisa agitaba las hojas con un susurro. Debería haber sido una tarde tranquila, pero una presencia inquietante impregnaba el aire del bosque. Una figura siniestra permanecía inmóvil en el claro del bosque. Vestía túnicas negras, cabello largo y negro que caía en cascada y llevaba un gran tachi en la cintura. Lo más llamativo era la máscara atigradora que ocultaba por completo sus rasgos. Entonces una voz fría se escuchó de repente desde atrás. ¿Cuál es tu propósito al venir aquí ahora? La máscara de tigre giró lentamente hacia la fuente del sonido. A varios metros de distancia, entre las sombras de los árboles, un hombre que llevaba una máscara de zorro apareció sin previo aviso. El líder de la organización Ember, Uzumaki Menma. Ember, este debería ser nuestro primer encuentro, dijo Tobi, su Sharingan girando ligeramente tras la máscara. Por lo que dices, no me conoces. Sé mucho más de lo que imaginas, respondió Menma, dando un paso al frente. Pero no esperaba que aún tuvieras el valor de volver a este lugar. Debido al incidente del Nude Colors, tú personalmente empujaste a tu propio clan al infierno.
Toby guardó silencio un instante, con su Sharingan enmascarado fijo en Menma. Podía percibir claramente la hostilidad en esas palabras, no una cautela común, sino un profundo disgusto e ira. Parece, habló Toby lentamente, que sabes bastante. Menma observaba en silencio. Su clon de sombra había pasado un día entero vigilando el bosque y finalmente logró interceptar a la escurridiza figura. Toby evaluó con cautela a este imprevisto oponente. El líder de Ember, esta misteriosa potencia que había surgido en el mundo shinobi, poseía la fuerza para desafiar grandes aldeas él solo, pero afirmaba buscar la paz. Un individuo problemático. El incidente del 9 colas fue culpa mía. Su mirada recorrió el kunai Raisen que Menma manejaba con indiferencia. No esperaba que nadie dominara esta técnica tan problemática desde la muerte de su sensei. Pero mis objetivos no entran en conflicto con tus ideales, continuó Toby. Ambos buscan la paz permanente. Pareces odiarme intensamente aunque quieras mantener la paz mediante la disuasión, tus métodos son bastante ingenuos. Esta declaración era claramente una burla. Toby comprendió que, a diferencia de él, este hombre no había matado a nadie durante su asalto a Konoha. Semejante debilidad le parecía ridícula. No quiero ser tu enemigo ahora, dijo Toby, empezando a desfasarse gradualmente, ondas de distorsión espacial emanando a su alrededor. Quizás en el futuro, ese corazón ingenuo tuyo se vuelva más pragmático. Menma no se movió. Con Toby decidido a evitar la batalla, las técnicas que poseían no podían romper esos jutsus de espacio-tiempo del Mangekyou Sharingan. Esto es todo lo que puedo hacer por ahora, pensó Menma mientras veía cómo la forma de Toby se desvanecía en un espacio retorcido. Al menos en la noche de la masacre, debía mantenerlo fuera de la ecuación. El silencio regresó al bosque mientras la figura de Menma se dispersaba como volutas de humo. De camino al complejo Uchiha, Naruto llevaba alrededor del cuello la enorme bufanda roja oscura. Tras salir del distrito comercial de Konoha, Satsuki le había exigido enérgicamente que se la pusiera, diciendo cosas como «y si te resfrías y me culparán por no cuidarte bien». Ahora, mirando a Satsuki a su lado, Naruto no pudo evitar suspirar. «Satsuki, no tienes frío vestida así». Satsuki lo abrazaba, con el cuerpo ligeramente tembloroso, vestía mangas cortas y pantalones cortos de verano, y sus pálidos brazos y piernas se dejaban ver por el viento otoñal que se enfriaba gradualmente. Pero lo que dejó a Naruto sin palabras fue lo obviamente falsa que era su actuación. No solo exageraba deliberadamente sus temblores, sino que no dejaba de mirar de reojo la bufanda que rodeaba su cuello. Resfriado, se enderezó de inmediato. No digas tonterías, siendo un genio del clan Uchiha, ¿cómo podría tener frío por algo tan insignificante? Eso era cierto, con la condición física de Satsuki, este clima no la haría temblar. Entonces déjame prestarte la bufanda. Que giró bruscamente. ¿Cómo podría funcionar eso? ¿Cómo podría usar el don que te di, Achu? El estornudo más obviamente falso que puedas imaginar. Después, miró secretamente a Naruto, sus ojos obsidiana brillaban con anticipación. ¿Podría ser esto más obvio? Naruto observó cómo Satsuki se acercaba. Pero el viento está cada vez más fuerte. ¿Quieres compartirla? Finalmente fue al grano. Esta bufanda que compraste demasiado grande parece perfecta para 2 personas. Al oír esto, Satsuki reprimió con fuerza su creciente sonrisa, esforzándose por mantener la voz serena. De verdad, bien, suspiró deliberadamente. Pero esta es la única manera de que ambas nos mantengamos calientes, no hay otra opción. Aunque en la mente de Satsuki su expresión era de resignación a regañadientes, para Naruto parecía positivamente triunfante. Finalmente, compartieron la bufanda roja como en las escenas de anime. Satsuki aún no podía controlar su rubor, pero se acercó a Naruto en silencio. Esto debería funcionar, es menos probable que se deshaga de esta manera. Ella se dio la vuelta, pero una sonrisa satisfecha se dibujó en sus labios,
como la de un gato que finalmente consiguió su juguete favorito. Pero el humor de Naruto no era alegre. Su mirada se desvió más allá de la cabeza de Satsuki hacia el lejano complejo Uchiha, donde las luces comenzaban a parpadear. En tan solo unas horas, los acontecimientos más terribles se desarrollarían allí: sangre, traición, oscuridad infinita. Debo salvar a los padres de Satsuki, juró en silencio. No dejaría que Satsuki lo perdiera todo como en el original, quedándose solo con la obsesión por la venganza. El viento de la tarde se agitó mientras Satsuki se inclinaba aún más cerca, completamente inconsciente de la gravedad que brillaba en los ojos de Naruto. Capítulo 79. Cómplices. En los bosques que rodeaban el recinto Uchiha, dos figuras permanecían inmóviles en las sombras, intactas por la luz de la luna. Uno llevaba la distintiva máscara de zorro, y sus túnicas se movían ligeramente con el viento, el líder de la organización Ember, Menma. Junto a él estaba un hombre completamente envuelto en una capa negra, que también llevaba una máscara de zorro, aunque su rostro detrás de la máscara mostraba una depresión donde debería estar el ojo derecho, creando una asimetría discordante. Debajo de su máscara, el ojo izquierdo de Shisui se movía con inquietud, su visión periférica ocasionalmente miraba a Menma a su lado, mezclando asombro con cautela. ¿Qué método utilizó este hombre? Su ojo izquierdo, aquel que debería haberse perdido para siempre, ahora podía ver con claridad cada hoja a la luz de la luna. Pero Shisui sabía que no era su Manjeki Sharingan original, sino un simple ojo común y corriente sin habilidades especiales. Este era el poder que Menma había adquirido, la capacidad de la experiencia dorada para crear vida. Pero Menma solo había restaurado el ojo izquierdo de Shisui, dejando la cuenca derecha vacía. Esta noche, ese hueco cumpliría una gran función. Recordar la escena del tratamiento aún le hacía estremecer. Tras perder la vista, solo sintió una extraña energía fluir por su cuerpo, seguida de dolor. No, eso ni siquiera podía describirse como dolor. Pareció experimentar la muerte misma, su cuerpo quedó completamente destrozado. Pero justo cuando la agonía estaba a punto de estallar, todo volvió a la normalidad. Cuando su visión se aclaró, vio a Menma guardando un frasco de vidrio en su manga, con insectos oscuros retorciéndose en su interior, los insectos venenosos que el clan Aburame le había implantado en el cuerpo. Esa técnica médica. La nuez de Shisui se movió ligeramente. Ni siquiera la legendaria Sanin Tsunade podría destrozar y reconstruir un cuerpo humano en cuestión de segundos. Después de un tiempo, una figura apareció silenciosamente entre los árboles. Atuendo Anbu, cabello largo y negro, y esos ojos profundos, Uchiha Itachi. Su mirada se fijó de inmediato en las dos figuras en el bosque. La organización en ver la voz de Itachi sonó baja y fría. ¿Cuál es tu propósito aquí? Menma ladeó levemente la cabeza, las comisuras de su boca, bajo la máscara de zorro, parecieron curvarse apenas. Cuando aparezco en una aldea. Si no hay nada dentro que me interese, entonces solo hay un propósito. Antes de que las palabras terminaran, los ojos de Itachi ya habían cambiado, el Sharingan carmesí giraba instantáneamente, los tomoe se retorcían y se reformaban en patrones complejos que rotaban como shuriken. Manjeki Sharingan. Itachi, has despertado al Manjeki. Las emociones de Shisui eran mezcla de sorpresa y alegría. Le preocupaba si la fuerza de Itachi sería suficiente para soportar la oscuridad solo, pero ahora esa preocupación podía disiparse. Al segundo siguiente surgieron emociones complejas, conocía el precio del Manjeki Sharingan. Te desaconsejo actuar precipitadamente. El tono de Menma se mantuvo tranquilo, y en ese instante sas. 9 sombras negras se materializaron a su alrededor, rodeándolos como fantasmas. En diversas posturas, algunas agachadas sobre ramas, otras de pie en el suelo, y otras flotando en el aire. Las 9 máscaras. Era una advertencia.
Si Itachi se atrevía a actuar precipitadamente, estas criaturas no se quedarían de brazos cruzados. El Mangekyō de Itachi parpadeó levemente antes de desvanecerse lentamente a su forma normal de 3 tomoe. Comprendía la fuerza de estas criaturas, habían resistido a todos los Anbu de Konoha, incluso al tercer Hokage. No, me malinterpretaste, dijo Itachi de nuevo. Lo que debo hacer ahora es detener por completo esta guerra civil. Su mirada se fijó directamente en Menma. Ember, ya que tu objetivo es acabar con la guerra, necesito que me ayudes con algo. Detener completamente la guerra civil. Shisui estaba completamente confundido. Ahora en ese momento, ¿qué método habría ideado Itachi? Menma guardó silencio por un momento. Ciertamente comprendía la intención de Itachi. Tobi ya había sido ahuyentado por él, y ahora la atención de Itachi se había vuelto hacia él. Acabar por completo con la guerra civil y con todos sus brotes. Aniquilaré a todos los del clan Uchiha. Su tono no titubeó. Hay individuos problemáticos que requieren tu atención. Como pago, los ojos de los muertos puedes tomarlos libremente. Que los pensamientos de Shisui se congelaron en ese instante. Itachi, ¿qué acaba de decir? Aniquilar a los Uchiha, genocidio. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, los músculos se tensaron, los pies se impulsaron, casi precipitándose hacia adelante para exigir respuestas. Sin embargo, al segundo siguiente. Quebrar. La mano de Menma le bloqueó el paso con firmeza. Solo entonces Shisui se dio cuenta. De repente, inconscientemente había querido abalanzarse. Lo siento, mi subordinado está un poco sensible. El tono de Menma transmitía una ligera frialdad. Sin embargo, tu decisión es bastante inesperada. Genocidio, simplemente eliminar a los Uchiha problemáticos, también debería evitar una guerra civil. La mirada de Itachi no vaciló. No. El clan Uchiha actual no tiene salvación. Mis expectativas para esta familia se han desvanecido por completo. Esta es la única manera de cortar completamente la cadena del odio. Cortar completamente. Menma reprimió la irritación que crecía en su interior. Esta lógica extrema, casi retorcida, hacía temblar su visión del mundo solo al escucharla. Entonces quieres destruir completamente el futuro de los Uchiha. Itachi negó con la cabeza. No. Durante la masacre, perdonaré a una persona, mi hermana, Satsuki. Su expresión se suavizó un poco, pero se desvaneció al instante, volviendo a la frialdad. Por lo tanto, excepto Satsuki, puedes tomar libremente el Sharingan de cualquiera. Pero inmediatamente después, la voz de Itachi volvió con innegable intención de matar. Sin embargo, si te atreves a tocar a Satsuki, incluso si tus bestias invocadas atacaran Konoha, no te lo perdonaré en absoluto. Las yemas de los dedos de Menma temblaron levemente y el chakra fluyó silenciosamente por su cuerpo. Quería someter a Itachi directamente, pero surgió un problema aún más complejo: ¿cómo podría Satsuki despertar su Sharingan? Debería revertir por completo el destino, protegiéndola para siempre en un invernadero, convirtiéndola en un canario que nunca podría extender sus alas. Satsuki era la única genio en este mundo cuyo talento podría alcanzar el nivel de los 6 caminos. Olvídalo, me lo pagaré luego. Estoy de acuerdo. La voz de Menma finalmente rompió el silencio. Déjame todo el clan Uchiha a mí, me encargaré de ello limpiamente. La frente de Itachi se frunció casi imperceptiblemente. Todo su plan original era que Menma solo se encargara de los Uchiha Genin. No me malinterpretes. Menma pareció adivinar sus pensamientos, y su boca se curvó en una fría sonrisa bajo la máscara. Parece que no te das cuenta, no quiero enfrentarme a un par de Mangekyō Sharingan ahora mismo. Mientras limpio, por favor, encárgate de bloquear el Mangekyō del jefe del clan Uchiha. Capítulo 80.
sabiduría ingeniosa. Señor Menma. Después de que la figura de Itachi desapareció entre los árboles, Shisui apretó los puños con fuerza, su voz reprimía la conmoción y la furia apenas disimuladas. No, algo así como genocidio debemos detener a Itachi. El pecho de Shisui se agitaba violentamente, incluso respirar se volvía difícil. ¿Cómo había llegado a esa situación? Esa persona a la que una vez reconoció y en la que más confió, esa chica en la que creía firmemente que podía mantener sus convicciones incluso en la oscuridad, ahora había elegido el método más extremo, el más cruel. Genocidio. Los pensamientos de Shisui eran un completo caos. Desde cierta perspectiva, esto de hecho protegería el nombre Uchiha. Después de todo, los muertos no podrían traicionar y protegería a la aldea porque la raíz de la guerra civil sería completamente borrada. Pero limpieza étnica. Una cosa así es absolutamente inaceptable. Menma giró la cabeza y miró a Shisui. Hacía apenas unos momentos lo había estado llamando en ver, pero ahora, al necesitar ayuda, había cambiado a Menma-sama. Sin embargo, ahora no era el momento para el sarcasmo. Escuchen atentamente, la voz de Menma transmitía una determinación innegable. Naturalmente, no cometeré ningún supuesto genocidio. Un sacrificio sin sentido es la peor de las tonterías. Ahora salvaré al clan Uchiha. Pero el tiempo apremia, no hay espacio para explicaciones detalladas. Después de que esto termine, responderé a tus preguntas. Por ahora, haz lo que te diga, ¿entiendes? Shisui se congeló un momento y luego asintió con firmeza. Menma no tiene intención de ayudar a Itachi. Esta comprensión relajó un poco los nervios de Shisui. La supervivencia de Uchiha ahora solo podía apostarse por él. ¿Quién eres? Dentro de una residencia civil en el complejo Uchiha, dos hombres se pusieron de pie de golpe, sus pupilas se contrajeron mientras miraban a las dos figuras que habían aparecido de repente en el centro de la habitación. Las imágenes residuales del Sunshin no Jutsu aún no se habían desvanecido mientras Menma permanecía dentro. La luz de la luna se filtraba por la ventana, reflejándose fríamente en su máscara de zorro. Antes de que los dos Uchiha pudieran formar sellos manuales. Ruido sordo. Dos impactos sordos resonaron en el aire cuando unas manos invisibles, afiladas como cuchillas, impactaron con precisión en los cuellos. Sus expresiones ni siquiera pudieron cambiar antes de que su visión se oscureciera y se desplomaran suavemente. Detrás de Menma, Crazy Daman retiró lentamente sus golpes con la mano y el etéreo stand desapareció de la vista. Shisui se tensó instintivamente, pero al confirmar que los dos estaban simplemente inconscientes, se relajó un poco. Halcón o paloma, los civiles responden paloma. La voz de Menma sonó tranquila y entrecortada, sin dar lugar a explicaciones. Shisui comprendió al instante la orden, preguntaba si esos dos eran halcones o palomas. Pero lo que es más crucial, los civiles responden paloma, lo que significa que, independientemente del estatus ninja, cualquiera que no sea radical sería clasificado como preservable. Paloma. Shisui respondió sombríamente, apostando todo a las acciones de Menma. Menma asintió levemente, formando rápidamente sellos con las manos. Bunshin no Jutsu. Dos figuras con chakra se materializaron en el humo, idénticas a él. Inmediatamente después, los clones formaron sellos de nuevo, retorciéndose y cambiando hasta convertirse en réplicas perfectas de los dos Uchiha inconscientes en el suelo. Experiencia de oro. El stand dorado se manifestó de repente, sus puños irradiaban la brillantez de la vida mientras golpeaban a los clones. Los cuerpos etéreos, construidos con chakra, comenzaron a temblar mientras las fibras musculares crecían como enredaderas, se formaban redes de vasos sanguíneos bajo la piel, e incluso las fibras vegetales de la ropa surgían de la nada. Nacieron dos miembros del clan Uchiha completamente reales.
Menma levantó los originales inconscientes con una mano mientras agarraba el hombro de Sisui con la otra. Para evitar preocupaciones innecesarias, te dejaré presenciar esto directamente la primera vez. Iraisin se activó, y en el instante de distorsión espacial, los tres llegaron a la instalación subterránea construida en secreto por Hisashi. Dentro del espacioso espacio de hormigón, el equipo de entrenamiento sin terminar yacía esparcido, claramente aún en construcción. Menma depositó con cuidado a los dos Uchiha en el suelo. Los verdaderos miembros del clan se alojarán aquí temporalmente. En cuanto terminó de hablar, Iraisin se activó de nuevo, devolviéndolos a la residencia. Los dos clones creados por Gold Experience seguían en pie. Al segundo siguiente, el jutsu de clonación se liberó y los dos cuerpos hechos por Gold Experience perdieron el conocimiento y colapsaron sin fuerzas. Las formas de vida creadas por Gold Experience solo podían recibir funciones pseudovitales de corto plazo a través de la energía espiritual, no poseían almas verdaderas. Sin dudarlo, Menma sacó su kunai, con una luz fría destellando, cortó. La hoja cortó con precisión los cuellos y la sangre fresca brotó y tiñó el tatami. El falso plan de genocidio comenzó oficialmente, cubrir el complejo Uchiha con estos cadáveres sin alma mientras se trasladaban en secreto las verdaderas palomas y civiles. Este era todo el plan de Menma. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Razo 518. El último cazador. Brandon Hermosilla. Canelita. Utomi Dueña. Marco Antonio Paredes de Jesús. Jordin Muñoz. Eric Zamora. Bokchitebokch 01. Isk Sayain. Dylan Gómez. Sebastián Agustín Gómez. Sebastián Humberto Martínez Abarca. Nicot 091. Andy Pariona. Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K. Fanfex. Jonathan Fernando Diego Morales. El Siugu. Pato-Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa. Ronin. Ángel Valdés. Fosrandom 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strike, CL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me-Encanta-Dormir, 1020. Mufasa. Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Senquis. Juan José Mejía. Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo Om. Diego Vázquez Montesa. Luis Fernando. Saico. Andrés Vidal. Adonis Alvarez. Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero.
Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Book. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Madara Uchía. Víctor Hernández. Goliath Sparta. Abraham Alvarado. Muerto 333. GSH. Loco Chan. Hank. WMJ. Kiro. Tiago Ramayón. Daniels. Multiversal 131. Neofanfix 11. Dead Mask. Landon Vargas. David Flores. Ricardo. Ernestio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X. El Jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Engels Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. Ian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Jestir. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. King Moimon. Brandon Niño Edgar número 21. Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Safkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.